Estamos al aire en nuestro programa de todos los sábados, Piensa Valparaíso. Valparaíso Piensa, programa de la fundación homónima, Fundación Piensa, una fundación regionalista, hecha por la gente de la región, de toda la región de Valparaíso. Estuve, Gonzalo, con el alcalde de San Antonio, cobrándome sentimiento que no he mandado para allá, así que tendremos que ir luego a visitar a nuestro querido alcalde Omar Vera, uno de los grandes alcaldes de esta ciudad. Y estamos en este sábado, como todos los sábados anteriores, salvo el pasado, que jugaba Chile en un partido olvidable con Brasil, un tiro en el palo por ahí muy complicado. Hemos estado ya, llevamos 4 meses de este programa, trayendo a personas que generan opinión. El objetivo de esta fundación, como ustedes saben, es muy simple: descentralizar el país, fortalecer las regiones, fortalecer la calidad de vida de nuestra ciudad, de nuestro transporte público, nuestras áreas de esparcimiento y de encuentro ciudadano. También la participación ciudadana, el control democrático, qué hacen, dónde se gastan los fondos públicos. No mucho más, pero tampoco menos que eso, a través de investigadores, mesas de trabajo. Una mesa de trabajo que mi colega de programa de radio, Gonzalo Caule, dirige con éxito. ¿Cómo va la mesa Barrio Puerto, Desarrollo Barrio Puerto? Muy buenos días, don Gonzalo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días a todos los auditores. Bueno, la mesa ya está en su fase final de la primera etapa, y debiésemos dar a conocer en los próximos 10 días el programa de acciones ya, concretos, seminarios, mesa de trabajo con la ciudadanía y una actividad más proactiva para contarles cómo han sido también nuestras reflexiones, digamos. El tema es que haya inversiones en el Barrio Puerto, como todos queremos, pero que no sean inversiones que no tengan sentido de ciudad, ¿no? Exactamente. Y hay algunas buenas noticias que vamos a contarlas prontamente, digamos, no estoy autorizado a adelantarlas, pero vienen inversiones importantes que le van a hacer mucho sentido al ¿Quiénes integran tu mesa en la Fundación Piensa, Gonzalo? Bueno, básicamente hay arquitectos, planificadores, urbanistas, han estado muchos de ellos con nosotros. Hay gente conocida, ¿no? Sí. Bueno, está Marcelo Ruiz, está Alberto Techidó, Gonzalo Undurraga, Macarena Carroza, La Pau Undurraga, es un grupo, la Marcela la Garín, la Alexandra Garín, claro, es un grupo muy diverso. Aspillaga, Rodrigo Aspillaga, Juan Carlos García, ¿Qué grupo? Eso fue una foto. Ricardo Baguat, Jimena Schneid, Ricardo Rabó, es por una foto, ¿no? Sí, es muy bueno el grupo y hemos avanzado bastante. ¿Y a quién nos tiene hoy día hablando de todos estos temas? Bueno, hoy día tenemos a nuestro distinguido auditores, traemos un gran invitado, arquitecto, profesor, también un personaje público, hoy día en el debate del urbanismo en Chile. Es un vecino de nuestra región, estudió acá, vive parte de su semana también en Viña del Mar, y estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros, Iván Poduje, para conversar sobre la ciudad, sobre la planificación, sobre los liderazgos que se requieren en la ciudad. Y quiero partir porque hemos probablemente el hecho urbano, digamos, desde el punto de vista de la reflexión sobre la ciudad más relevante que hemos tenido esta semana, ha sido el encuentro entre Valparaíso y Medellín, donde han venido distinguidos planificadores, urbanistas, que han sido protagonistas del proceso de renovación urbana y desarrollo urbano que tiene a Medellín puesto como la niña bonita de la fiesta en el mundo hoy día. Y tú participaste en una de las mesas de trabajo los 2 días. Cuéntanos cómo fue esa experiencia como punto de entrada. Bienvenido, Iván. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Jorge. Gracias a la radio por la invitación. Es un honor estar acá, es un programa que he visto regularmente por internet, y me parece muy, muy interesante, además un espacio de debate que se toma el tiempo para debatir. Respecto a tu pregunta, yo creo que fue un encuentro extraordinario, ¿eh? O sea, la verdad es que la organización, el trabajo de Macarena Carroza, de Alexandra Garín, fue impecable, y la experiencia de Colombia te abre la mirada. Ellos tenían muchos más problemas que nosotros. Es una ciudad controlada por el narcotráfico, con milicias o paramilitares en los cerros, con guerrilla, con Pablo Escobar haciendo las suyas, digamos. Y luego un proceso complejo, largo, de pacificación del país. Viene este plan
que lanza un alcalde que venía de una universidad, que era un profesor universitario, un doctor en matemáticas, que dijo hay que renovar la política, acá estos liderazgos ya están agotados y se requiere un impulso para la ciudad, y partió con 2 ideas fuerzas centrales. La primera, hay que invertir donde más se requiere, que son los barrios marginales, que habían sido estos barrios controlados por las milicias y los narcotraficantes, y hay que invertir con obras de calidad. Dijo, las personas más humildes deben ir a lugares más hermosos. Lo más bello para los más pobres. Exactamente, que es una idea fuerza muy potente, muy simple y que caló profundamente. Y lo segundo que él dijo es que tenía un eslogan de la educación de calidad, como hoy día está en boga, ¿cierto? Pero esto yo lo voy a traducir en acciones mucho más concretas que el discurso. Entonces instaló escuelas, instaló bibliotecas, instaló centros de emprendimiento, y la verdad es que transformó a Medellín en una ciudad hoy día referente en materia de urbanismo. Se ha ganado varios premios, el Economist le dio un premio como la ciudad más innovadora, y ayer pudimos ver de primera mano las experiencias de la gente que participó en eso, y fue realmente iluminadora. O sea, yo he ido varias veces a Medellín, me tocó ir porque estamos viendo un proyecto teleférico y fuimos a aprender allá, y la verdad es que tú te bajas del metro, llegas a estas estaciones son fantásticas. Es como entrar en otra dimensión de política pública. Muy, muy, muy potente fue. Oye, Iván, tú eres uno de los urbanistas más destacados de este país. Y quiero, tomando el tema de Medellín, también he estado en Medellín y también he quedado igual de impresionado. Además, me alegro mucho por el seminario, especialmente por la Maca Carroza y la Alexandra Garín, ambas también que dirigen área o mesa de trabajo en la Fundación Piensa, así que son parte de este gran grupo que estamos armando en la región. Pero quiero partir por una reflexión que me tocó hacer hace 2 días atrás. Estábamos celebrando los 11 años de la declaratoria de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, en un acto que tiene todas otras características, pero me tocó decir unas palabras. Y dentro de ello una reflexión. La ciudad, la polis. La polis es el lugar, por definición, donde se produce el encuentro político. El hombre es un animal político. Social son los perros también, son bien sociales. Pero el hombre es un animal político, en el buen sentido de la palabra. Hoy día la palabra política está absolutamente desprestigiada. O hasta vino, decía ese día, los políticos se fueron hace rato, están de vacaciones, todavía no vuelven. Pero la política no. Y el hombre como animal político vive de la conversación, del encuentro, de verse. Aristóteles sostenía que quienes no se pueden ver no pueden hacer ciudad, porque no pueden conversar. Es un tema físico, de contacto, de conversación, y ahí se desarrolla, y el lugar moderno es el barrio, como tú acabas de nombrar el barrio. Pero también mi reflexión apuntaba es que hoy día quienes ven la ciudad de esa forma, como ese lugar de encuentro, ese ámbito político, evidentemente no son los políticos, porque los políticos están concentrados en las grandes ciudades, donde toman los votos, y en esos votos ganan las elecciones, porque su problema es el poder y acrecentarlo o mantenerlo y todas esas cosas. Pero evidentemente se ha olvidado este desarrollo de barrio y de ciudad y de negocio y de pequeña escala y todo ese transporte. Y los únicos que aparecen hoy día preocupados de esa ciudad que desarrolla el hombre, en definitiva permite su felicidad, son los arquitectos. Me parece tremendamente injusto porque no soy arquitecto. No, yo creo que no son solamente los arquitectos. Yo creo que no son solamente los arquitectos. No, pero no sé si me entiende la Sí, te entiendo perfecto. Solo desde el urbanismo y solo desde la arquitectura donde hoy día se tiene una visión de ciudad integradora. Yo creo que efectivamente hay una crisis, yo diría, de temas en los políticos. Y tiene que ver con el centralismo. Yo he visto que acá ustedes han tratado bastante el tema del centralismo. Uno de los costos del centralismo es que el centralismo eleva a nivel de debate central temas país transversales, que son relativamente abstractos para las personas. Una de las diferencias que tiene Medellín, que Colombia es un país que tiene 3 o 4 ciudades grandes, importantes, tiene un gobernador que maneja un presupuesto grande, son 2,5 millones de habitantes, es que los temas que tú ves en la radio, en la televisión, en la prensa, son temas locales, de ciudad, como uno lee el Mercurio del Paraíso, yo lo leo todos los días, y a diferencia del Mercurio Santiago, que ve grandes temas, digamos, acá, o sea, grandes temas, me refiero a temas país, transversales, que cuesta aterrizarlo. Acá hay mucha cobertura de lo que está pasando en la ciudad, y eso debe ser muy positivo. Respecto a los políticos, yo creo que hay una crisis de liderazgo, de visión, de compromiso. Lo que lo hemos visto acá en la región ha sido muy complicado respecto a los problemas de corrupción, no solo acá, en otras regiones también.
Y la verdad es que lo que hay que hacer es motivar a que gente entre a la política, como lo hizo Fajardo, que es una inspiración, y que en el fondo renueve con un discurso, con una visión, el sentido de lo público. ¿Cuál es el sentido de lo público, en el fondo? Y de las políticas públicas en general. Hacer transformaciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Y eso en la ciudad tiene un efecto directo. Cuando tú dices el transporte, mejora la calidad de vida de las personas directamente. Los espacios públicos, las áreas verdes, por nombrarte algunos casos. Entonces, yo creo que lo que se requiere es que profesionales, académicos, pensadores, que no son solo arquitectos, que están en los temas de ciudad, tienen que entrar a la política. Yo creo que eso tiene que ocurrir pronto. Y tienen que renovar estos liderazgos por la fuerza de los votos y la idea. Yo sé que es difícil porque las máquinas son muy potentes, digamos. Y uno cuando conversa acá del tema, la verdad es que hay que hablar con tal o cual caudillo, digamos, que maneja los caudales de votos, muchas veces con redes clientelares. Y es difícil, pero se va a dar tarde o temprano porque en algunas ciudades la situación está haciendo crisis. Así que yo, en ese sentido, tengo mucha esperanza de que estos diálogos, como el que organizó la Fundación Piensa con Puerto Idea respecto a Valparaíso y Medellín, sean una fuente de inspiración para que profesionales, académicos, se metan a la política en su sentido más profundo, que es el sentido de lo público, del bienestar de las personas. Una cosa que me llamó la atención en el seminario, yo estuve el primer día, estaba atiborrado de gente, habían 400 personas y deben haber habido unos 250 jóvenes, digamos, dentro, y había un ambiente de entusiasmo, como de ganas de al salir de ahí de ir a conquistar la ciudad. Así es. Y está empezando a ocurrir eso, y uno lo escucha, sobre Valparaíso es particular, es un tema en sí mismo, despierta todas las pasiones, pero también pasa en otras ciudades. En Viña también está empezando a pasar cosas similares, gente que quiere replanificar la ciudad. Lo hemos pensado también muchas veces, sería bueno también conocer una opinión tuya en eso, respecto de cómo se gobiernan estas macro ciudades, porque claro, Valparaíso es una historia. Los alcaldes mayores, claro, lógico. Viña es otra, pero son realidades conectadas completamente. Absolutamente. Bueno, a mí me tocó en el gobierno anterior, el expresidente Piñera me convocó a la Comisión Presidencial de la Política Urbana y la presidenta Bachelet ahora a la Comisión Presidencial de Promovilidad. Y en ambas comisiones este tema es uno de los 3 temas centrales. Alcaldes mayores, gobiernos regionales empoderados, y se habla básicamente del Gran Santiago, el Gran Valparaíso, el Gran Concepción. En el caso del Gran Valparaíso estamos hablando de 5 a 6 comunas, como tú lo quieras ver, pero es Concón, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, eventualmente Casablanca. Y es muy difícil que a través de 5 o 6 alcaldes tú puedas coordinar un proyecto de ciudad potente. Y solo transporte público es absolutamente imposible. Por ejemplo, el transporte público es muy difícil. Que es lo más evidente para las personas que no escuchan. Efectivamente, te fijas, yo creo que en el caso de la regulación del desarrollo urbano, por ejemplo, de la recuperación de espacios, todo lo que es el borde costero, que es clave en una ciudad cuya base económica depende del turismo, en el caso de Viña del Mar, es fundamental. Entonces, claramente eso requiere reforma. Ahora esas reformas son lentas. O sea, se supone que un compromiso de la presidenta Bachelet es hacer elección directa a intendente. Yo creo que si se hace elección directa a intendente con traspaso de competencia y recursos, el intendente de Valparaíso, en ese contexto, a pesar de que tiene que ver San Felipe, el Alto Concagua y San Antonio también, puede ser una suerte de alcalde mayor. Eso es un primer avance. Pero los alcaldes también tienen que tener proyectos políticos, tienen que tener proyectos políticos en el sentido, vuelvo a la visión anterior, de proyecto ciudad. Y yo creo que eso ha faltado también. Yo he escuchado programas, suelo ver un programa de UCB Televisión, hay un alcalde de Quilpué, Villambres creo que... Mauricio Villambres. Me ha causado una muy buena impresión, porque veo que tiene un proyecto, yo no lo conozco para nada, personalmente. Sin embargo, claro, lo que uno ve en otras ciudades importantes es que ese proyecto no existe, digamos. Y existió alguna vez, en el caso de Viña, Lorca, ¿cierto? Anduesa, uno ve una historia de transformaciones importantes, todo lo que hizo en el casino, el borde costero. O sea, esto pasa por liderazgo y por personas, definitivamente. Fajardo, o sea, el caso de Antioquia en Colombia es Fajardo, ¿no es cierto? Bueno, si él no hubiese existido, no habríamos tenido probablemente estos desarrollos en esa región y en esa ciudad que se transformó de una forma impresionante. Pero, y esas personas
que son políticos no necesariamente deben provenir de la actividad política regular, entiendo, claro. Tradicional. Claro. Deben provenir de otras áreas del conocimiento, del saber y de una convicción social. Fíjate que hay un tema, y lo quiero asociar a este tema de cómo la política no ha venido cercenando las posibilidades de desarrollo. Hoy día en Chile el 73% de la población vive en 8 grandes centros urbanos: Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, La Serena, Coquimbo, Santiago, el Gran Valparaíso, Concepción, Talcahuano, Gran Concepción, Puerto Montt, Puerto Vara, y se me escapó uno. Y va a llegar en 5 años más a un 82%. O sea, hemos vivido un fenómeno que, lo decía también el otro día, no sale ningún titular. O sea, la migración hacia los centros urbanos ha sido impresionante. Sí. La vida rural es cada día más escasa y es cada día más técnica. Son áreas de trabajo, ¿no es cierto?, de explotación o de desarrollo, lo que tú quieras. Pero la gente está viviendo en ciudades como probablemente nunca en la historia de la humanidad. Así es. Y no nos hacemos cargo de eso. No, porque el tema de la ciudad requiere requiere levantar los temas desde lo local. Desde las alcaldías, de los gobiernos regionales, y te insisto, cuando los temas nacionales son los que dominan la agenda, porque el país está muy concentrado en Santiago y ahí se toman muchas decisiones, es difícil que eso aparezca. Sin embargo, tú le preguntas a las personas cuáles son sus preocupaciones, más allá de la educación y la salud, que son muy relevantes, ¿cierto? Está el tema de la seguridad ciudadana, del transporte, del aire limpio, en el caso de ciudades del sur. Tú tienes hoy día 800.000 personas que viven en ciudades del sur muy contaminadas. Entonces, estos temas se relevan desde lo público, y yo quisiera hacer un punto ahí respecto a lo político, porque generalmente se suele ver, y la política tiene una mala evaluación, pero la política es muy importante y no hay que desacreditarla. Yo creo que ese ha sido el error de las personas que han tratado de entrar por afuera, sin pertenecer a estos mundos, y hay que relevar su sentido más profundo. Y en el caso que tú señalabas, que es el caso de Fajardo, que es el alcalde de Medellín, que era doctor en matemáticas, profesor universitario, y que se dio cuenta que había que renovar la política con un proyecto de ciudad potente, que fue el que comenté. Uno ve lo mismo con Mocus en Bogotá. Lo mismo con Lerner, que fue arquitecto en Curitiba, que hizo una transformación espectacular en la ciudad. Y en otras profesiones, te fijas, Bloomberg en Nueva York, que trató de hacer un esfuerzo relevante, no viniendo de la política tradicional, pues se metió al Partido Republicano, porque ya es prácticamente imposible hacer algo desde la independencia. Entonces, yo creo que estos son temas que, como decía Gonzalo, requieren nuevos liderazgos, y tú también, nuevos liderazgos, nuevas visiones, y que la ciudadanía de alguna manera la está demandando hoy día. Sí, la está demandando, porque la evaluación de los partidos tradicionales es muy crítica, la del Parlamento es muy crítica. A mí me llama la atención, por ejemplo, lo dije en un programa, que Valparaíso, con los problemas que tiene el Congreso acá al lado. Estamos, de hecho, nosotros al lado del Congreso. Entonces, hay un tema ahí de desconexión. Y esa desconexión, en mi hipótesis, tiene que ver con que los temas que se tratan son muy aéreos, muy estratégicos, si tú quieres, y hay cosas que afectan en la vida cotidiana de las personas en la ciudad que no se están tocando. Y creo que la política tiene una deuda ahí relevante. Y solo un botón de muestra. El Congreso, que está aquí al lado, en ¿cuántos años ya? 24 años de funcionamiento regular, no hay una obra en el entorno. Una obra en 24 años en el entorno. Pues yo cuando estudiaba en la escuela, y nosotros veníamos a dibujar acá, ¿cierto? Al Parque Italia, al Rodoviario, que entonces yo lo conozco muy bien, y yo veo hoy día la comparación, y es el mismo entorno, hasta el mismo salón de pool creo que está, yo no sé, o los mismos bares. Entonces, ¿cómo es posible que una inversión de esta magnitud, donde se toman donde se dictan las leyes de la República, donde se toman los grandes debates, los señores parlamentarios lleguen en auto y salgan en auto rápido por Santo Osa, Ruta 68 y vuelta a Santiago, y no haya ningún... Porque la ciudad para ellos no es tema. Bueno, eso no puede ser. Entonces, cuando uno mira 12%, 14%, dice, ¿por qué será que tienen esa evaluación? Yo creo que una parte importante de eso es por su desconexión con esas temáticas que afectan la vida cotidiana de las personas, y que hay que levantarlas como temas políticos en su sentido más profundo. Relacionado con lo mismo, probablemente la respuesta sea igual, pero tú eres el experto. En Chile no se planifican las ciudades. Las ciudades se van haciendo al día a día.
y se va experimentando y se abren calles y se cierran calles y se queman cerros, entonces se hacen avenidas en fin, impresionante. Valparaíso, que a ver, podríamos hablar muchos programas de esta ciudad, Valparaíso, y en cualquier parte del mundo, yo creo que se puede hablar mucho tiempo de Valparaíso, no se planifica. El desastre que tenemos, esto es una opinión personal, ni siquiera represento a la Fundación Piensa en este minuto, pero el desastre que tenemos en nuestro borde costero, donde da la impresión que nadie sabe qué hacer, donde tenemos un mall que no sabemos si está autorizado o no está autorizado, si la UNESCO dijo que le gustaba pero que no le gustaba, si era la bodega pero no era la bodega, un Terminal 2 OHL, que yo soy uno de los principales opositores, porque no me imagino una muralla de contenedores que separe el borde de los cerros, porque ese no es Valparaíso. Valparaíso es borde y cerro. Cualquier cosa que lo separe ya no es Valparaíso. Y veo una empresa española que se ganó legítimamente una licitación y está frente a un estudio de impacto ambiental, y hay una ambigüedad que me da la impresión, y esto a título muy personal, que yo creo que la gente inteligente, por supuesto, entiende el problema en que estamos, pero nadie sabe qué hacer con este problema. ¿No tienes tú una sensación parecida? Absolutamente. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Si uno lo ve en el fondo del problema, porque tienes una empresa portuaria que tiene un giro, su giro es promover la actividad portuaria, tienes por un municipio que no tiene control sobre eso o que tiene una mirada muy pasiva sobre eso, tiene un gobierno regional que algo dice, tienes una Directemar que también influye. Un sistema de empresas públicas que está en Santiago. Efectivamente. Entonces tú tienes al final 8 o 10 actores, nadie corta el queque y cada uno rema para su lado y el resultado es ese. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante en la universidad hace tiempo, y yo lo quiero actualizar ahora, que es calcular cuál fue el beneficio que generó la apertura del borde costero en Viña del Mar sobre la economía de la ciudad. Sácalo hoy día en valor presente. Lo que hizo, vuelvo al tema de Lorca y su transformación, lo que hizo en los 30 con la Corporación de Adelanto, la canalización del estero, el casino. Calcula cuánto hoy día eso afecta a la economía de la ciudad y es absolutamente gravitante. Entonces, no es comprensible, como dices tú, que en este caso haya esta maraña de actores y de instituciones que se pelean las atribuciones y finalmente un recurso tan valioso para la ciudad, en el sentido social, económico, patrimonial, esté hoy día discutiéndose en materia de rentabilidad, de TIR, de VAN, es una pelea incomprensible. Y te pongo, con esto termino, el caso de otras ciudades que se han hecho cargo de este tema. Punta Arenas hizo una transformación de su borde costero. Valdivia, hoy día, lo mismo que Viña, con un borde costero integrado a la ciudad. Antofagasta hizo una transformación gigantesca su borde costero, construyó 4 playas artificiales. ¿Para qué vamos a hablar de Barcelona, de Bilbao? Entonces es incomprensible que la ciudad del Paraíso tenga esta discusión hoy día, centrada en si esto es un Easy o un Home Center, perdona que cifre las marcas, si es una gran tienda u otra, y no sobre el efecto que tiene y el potencial que tiene abrir el borde costero a la ciudad, incorporarlo de manera eficiente. Ahora, resolverlo no es fácil porque está la empresa portuaria del Paraíso con una lógica, el municipio con otra lógica, y hemos visto en la discusión del mall. Primero, ¿es razonable que la discusión del borde costero del Paraíso sea a través de un mall? ¿O de un mall, la forma de un mall? Yo creo, Iván, que esa es una pregunta que nos estamos haciendo muchos y hace mucho tiempo, y fuimos muy denostados por decir estas cosas, hasta que apareció la UNESCO. Y ahora aparece la UNESCO y me parece que no éramos tan idiotas los que sosteníamos esto, pero este es un gran tema para la segunda parte de nuestro programa. Estamos con Iván Poduje, junto con Gonzalo Cauli, acompañándolos como todos los sábados en Valparaíso Piensa. ¿Se da cuenta que pensamos? Podemos tener o no la razón, no tengo idea, pero lo importante es hacer el ejercicio. Volvemos en un minuto. Estimados amigos, estamos de nuevo en nuestro programa Piensa Valparaíso, de la Fundación Piensa de nuestra región, con mi gran amigo Gonzalo Cauli y con un tremendo invitado como en todos nuestros programas. Él es arquitecto de la zona, vinculado, quiere la zona y está considerado hoy día como uno de los principales urbanistas del país. Y estamos hablando, adivine de qué, pues, de Valparaíso. Estábamos en esta disociación. Valparaíso es mar y cerro. Si tú le quitas los cerros, se acabó Valparaíso. Si tú le quitas el borde, el mar, también se acabó Valparaíso. Entonces, la armonía que se construyó durante 500 años ha sido vulgarizada
por edificios horribles como el de la Intendencia, un par más que hay aquí en Avenida Brasil. A mí me correspondió a mucha honra hacer los edificios del Duoc de Avenida Gran Brasil, aporte. con Juan Sabasto, lo conoces, Sí, por supuesto. y recuperar el Cousiño, que después dije yo ahora me puedo morir tranquilo a recuperar la ex ratonera, dándole, como tú decías al inicio del programa, a nuestros alumnos, que en su mayoría son muy pobres. Yo fui director regional del Duoc por casi 20 años, darles a nuestros jóvenes más pobres los espacios más dignos, más bellos de la ciudad, los mejores palacios, los mejores equipamientos, mucho mejor que la universidad. Varias universidades de la zona no dan nombre, pero dar esa dignidad, esa misma dignidad que tú decías que en Colombia, en Medellín, se dio a los barrios. Sí. Con unas bibliotecas que se las quisiera cualquier campo universitario de varias universidades nacionales, colegios, y eran la bibliotecas escuela. de La barrio. escuela, O sea, y Con parques, con escuelas que tienen miradores para que los niños puedan contemplar la ciudad, de hormigón armado, calefaccionada. Mira, la verdad es que es un cambio de visión. Cuando tú dices, y por eso es importante la renovación de la política, porque cuando llega una persona y dice, mira, mi idea es que las personas más humildes van a lugares más hermosos y no tienen que ir al barrio alto para ver estos lugares, sino que yo llevar estos lugares a sus barrios. Es un cambio de pensamiento, ¿ya? Y eso es lo que se requiere hoy día, ese tipo de reflexión, a lo mejor no esa misma, pero con esa fuerza, con esa simpleza y con ese potencial. Y yo creo que eso en Valparaíso, en Viña, en el borde costero en general, en San Antonio también, que es una ciudad que requiere urgentemente un proyecto. Se hizo alguna vez un proyecto que Borja Huidobro, me acuerdo, hizo un gran proyecto ahí de remodelación, se hizo el Paseo de Llamar, ahí quedó, ¿ya? Entonces, esos proyectos requieren tener visiones y proyectos de ciudad que estén anclados con los proyectos políticos. Y eso es lo que nosotros echamos de menos. Ahora, lo que uno tiene que hacer es criticar eso, proponer, pero en algún momento, si se da cuenta que la cosa no anda, entrar y meterse y tratar de cambiarlo desde adentro. Yo creo que es un desafío también para los que estamos orbitando por afuera los temas públicos. O hacerle sentir a la comunidad las atrocidades que se están cometiendo. También, pero eso tiene un punto, porque tú puedes hacer la denuncia, yo creo que acá se ha hecho respecto al caso del mall, a lo maltratado que ha sido, el terminal T2, digamos, Alberto Teixeira ha hecho un gran aporte ahí, de mostrar con imágenes lo que va a hacer eso. Y yo he visto una actitud desde algunas autoridades, desde Santiago o desde acá mismo, hablando del efecto económico que va a tener, que el paisaje no es relevante, que no es relevante esta movilidad de contenedores. Son temas muy relevantes, como tú decías, es la relación de la ciudad con el río, que no es solo una cosa poética o romántica, tiene un efecto económico, tiene un efecto social, tiene un efecto ambiental. Y eso tiene que estar sobre... efecto en el desarrollo de las personas. Por eso te digo, las ahora me refiero con lo personas, social. Su integridad, su felicidad, su forma de ser, se determina por el contexto en el cual se desarrolla. Por supuesto que eso, el Paseo de Urrey, por ejemplo, que es un caso. Paseo de Urrey, uno sabe y vi una entrevista a una arquitecta de la Universidad Federica Santa María, no recuerdo el nombre lamentablemente, que me hizo mucho sentido, que hablaba del problema del Paseo de Urrey, que tiene 2 puntos de conexión. El inicio, el final y uno al medio, creo, por Yolanda. Y pudiendo ser una obra muy valiosa, una obra que a ciertas horas es insegura, pero es el único paseo que existe. ¿Te fijas? Y eso no es posible. Y no es posible además que esos terrenos tan valiosos para la ciudad, en Barón y Yolanda, estén hoy día botados. Y no se sepa qué va a pasar con eso. Hay una tornamesa que tiene un valor histórico. Esté abandonada ahí. Yo creo que eso no es posible y tiene que haber una autoridad que esté levantando eso como un punto, que haga un proyecto estratégico de ciudad con eso, y ese proyecto estratégico de ciudad tiene que valorar esencialmente lo público, que es el espacio público, el acceso a las personas, y podrá tener algunos equipamientos comerciales, algunos restaurantes, como lo tienen nuestros bordes costeros. Como el de Viña. Como el de Viña. Un gran ejemplo. Por ejemplo, que yo creo que fue una muy buena idea hacer estas concesiones menores, pero si tú ves el porcentaje que representan sobre el borde costero, desde 8 Norte hasta 15 Norte, incluso hasta la llegada a Reñaca, en el borde costero de las Salinas, son menores, porque no son el protagonista de la remodelación del borde costero. En todas partes del mundo, el protagonista de la remodelación del borde costero es el espacio público, son las áreas verdes, son los lugares de esparcimiento para las personas. Y lo que hemos visto acá, en cambio, es que el protagonista de la discusión es un centro comercial. Exactamente. Y eso es el error, creo yo. Iván, hay algo, no sé si tú nos puedes explicar en sencillo, para la gente que nos escuche, la que nos va a ver en nuestro canal YouTube, ¿qué quiso decir la UNESCO
en su última opinión en Qatar, porque he escuchado, a lo mejor mi problema está en el francés, pero he escuchado tantas versiones distintas respecto a una misma declaración que mis principios básicos, yo soy profesor de Derecho Romano, de hermenéutica, me dicen que no puede haber tantas interpretaciones tan distintas a una misma declaración que busca ser precisa. ¿Qué quiso decir la UNESCO? Lo que pasa es que, primero, antes de decirte exactamente lo que quiso decir, yo creo que las interpretaciones son a conveniencia del que la interpreta. Son interesadas, claramente. Por supuesto. O sea, lo que dijo la UNESCO es que hay que reformular el proyecto de Barón. Así en simple. Hay que replantearlo. Lo que está hoy día no es conveniente para la ciudad en su valor patrimonial. Y algunos han dicho o han interpretado que hay que hacerle arreglos cosméticos, que como el molde Castro hay que ponerle un enchapado de madera, a lo mejor hay que ponerle, no sé, una maqueta de un cerrito pintoresco. Un dibujo, un ascensor. Por ejemplo, un ascensor de mentira, como Walt Disney. No, eso no es lo que dijo la UNESCO. La UNESCO dijo que hay que reformular ese proyecto. Y reformularlo en simple significa que hay que replantearlo. Y que tiene que ser coherente con el valor patrimonial que la ciudad tiene. Y yo creo que eso es lo que está pendiente hoy día. Ahora, como dije, las interpretaciones dicen mucho de las intenciones y de los intereses de los actores. Pero acá tiene que haber un actor que vele por interés público. Mi pregunta es, ¿quién es ese actor? ¿Te fijas? ¿El intendente? ¿El alcalde? Parece que el alcalde no lo es. No sé, ¿quién es el actor que está velando por interés público de este territorio tan valioso para su integración con la ciudad y que siga la recomendación de la UNESCO? Te voy a decir otra cosa, ¿eh? Si esto sigue por este curso, la UNESCO le va a levantar la declaratoria o va para allá la historia. Eso sería un fracaso estrepitoso. Yo no tengo memoria de algo parecido en una ciudad, digamos, que ocurra. Entonces, en Alemania ocurrió en una respecto a un puente, creo, pero en una ciudad completa, ciudad patrimonio, digamos. Entonces, yo creo que... Perdona, eso es un fracaso del Estado. Sí, finalmente, porque aquí el compromiso del Estado de Chile, y una cosa que a mí me llama profundamente la atención, es que desde el 2003 a la fecha, al momento que se declara, el Estado de Chile, salvo un crédito menor, en mi opinión, que se suscribió con el BID, el Plan de Recuperación Urbana de Valparaíso, el Estado, la verdad es que mirando para el lado, es que el mira Estado para el tiene lado, abandonada, pero absolutamente, yo lo suscribo. Y además, en el caso del Mall Barón, yo creo que ha sido una estupenda y muy astuta jugada, digamos, de ponerlo al centro del debate, cuando hay un problema que es más de fondo, que es el problema del Terminal 2, que es el problema del megapuerto. Yo creo que ese es el debate de fondo y que, a mi juicio, está traslapado con la realidad de crecimiento que una ciudad patrimonial como esta puede tener. Algo hablábamos en los comerciales. O sea, instalar un megapuerto, que yo digo que va desde el barrio Puerto hasta Yolanda, y si uno toma los números del hasta Caleta Portal incluso, y si uno toma los números que tiene el túnel de baja altura, la gente del túnel de baja altura de los Andes, Argentina, tiene unas proyecciones de transferencia de carga que la verdad es que a 50 años más el puerto va a llegar a Reñaca. O sea, es absurdo, ¿no? Yo no lo encuentro ningún sentido, no hay sentido de planificación, no hay vinculación con la ciudad. El debate es un debate que está en la trastienda y, como tú bien dices, hay 10 autoridades o 10 instituciones que están vinculadas a este problema, pero nadie corta el queque. No. Y nadie puede cortarlo. No, yo creo que el caso del megapuerto es uno de los... Además, que recordemos, el megapuerto en la proyección que ha hecho la empresa portuaria del Paraíso, sin ninguna discusión y reflexión, entre cuatro paredes, a usanza de los años, no sé, 80, 50, más atrás, es en la práctica instalar una superficie de 80 hectáreas de contenedores entre el mall y la Caleta Portales prácticamente, con un acceso por cabritería que va a devolver a todos los caminos por Santa Osa, porque la gracia del acceso del camino de la pólvora es que se llevó en el nudo a los camiones por acceso sur, pero para que, digamos, funcione cabritería, tú vas a tener que seguir bajando camiones por Santa Osa y desviarlos por la quebrada cabritería, en un proyecto que es caro, inviable, como decías tú, y que tiene que ir un viaducto sobre la Avenida España. Entonces, ¿qué tipo de reflexión es eso? Para mí, ese ejemplo es lo mismo que el estero de Viña. Y perdona que abran la mirada, porque hoy día la idea también es hablar del área metropolitana. Una ciudad turística que ha renovado su borde costero y lo ha seguido renovando. En la primera administración de Reginato hizo una muy buena, digamos, remodelación del paseo en la avenida Jorge Mon, en Salinas.
pero hoy día el estero es un basurero. O sea, es un lugar residual de la ciudad. Es un lugar que está lleno de estacionamientos, de graffiti, de microbasurales, y está en el corazón económico y histórico y patrimonial. Entonces, eso son situaciones que cuesta explicar. Este caso es lo mismo. O sea, Barón, Yolanda, entre el Barón y Caleta Portales, una mega estructura de 80 hectáreas con molos, con grúas, con contenedores, que compromete para siempre la apertura y revalorización de ese borde costero y su aporte para la economía de la ciudad. Porque además, no olvidemos una cosa, cuando hablamos de Valparaíso, muchas veces la discusión patrimonial esconde la discusión económica. Acá tenemos una ciudad con un municipio quebrado, que tiene una carencia estructural de recursos, que tiene una base económica muy deprimida, y esas ciudades, históricamente, Bilbao, Baltimore, se han recuperado apuntaladas por sus bordes costeros. Entonces, si tú haces un puerto de esta magnitud, que va a ir entre casi la caleta entre San Mateo y Caleta Portales, lleno de estructura y dejando un espacio libre que va a ser el mall, tú comprometes para siempre 800 metros. Claro, comprometes para siempre el lugar que podría ser dinamizar o reactivar la economía de la ciudad y abrir este sector a las personas. Entonces, yo creo que una discusión que merece más reflexión. Además, la crisis del liderazgo, me estaba recordando la cita de Aristóteles que nos señalaba Jorge recién, porque las crisis de liderazgo también son las crisis del no encuentro, y Valparaíso tiene una crisis de espacio público, porque no hay donde encontrarse, y por eso se hacen esta cantidad de seminarios, y tenemos programas, y buscamos excusas todos los días para poder hablar de Valparaíso, poder generar masa crítica y hacer despuntar proyectos. Entonces, es bien absurdo, digamos, pero es recurrente. Ahora, si uno ve la historia, por ejemplo, y lo que se hizo con los ascensores en su momento, las transformaciones que hizo Valparaíso, digamos, antes de 1907, algunas después, pero antes de 1907, el ganar el territorio del mar, que lo estudió Texido, ¿cierto?, en sus tesis, los ascensores, los muros, todo el trabajo de contención de quebradas, la quebrada Márquez, o sea, los 7 ríos que tenemos en la ciudad que fueron canalizados. Son obras de infraestructura de valor gigantesco, bien diseñada. Y todo ese impulso hoy día está concentrado, o sea, se ha diluido. Y hoy día vemos, digamos, que el sector privado ha hecho su pega nomás, poniendo supermercados, torres. Pero ahí vuelvo a lo que decías tú anteriormente. ¿Dónde está? ¿Quién está planificando esto? Entonces, y está haciéndose cargo de estas demandas de los espacios ciudadanos. Hoy día le quieren poner reja a los parques porque, digamos, están desatados, lo están destruyendo, se están deteriorando. Es preocupante. Y el borde costero es el espacio de recreación por esencia de las personas. Y si uno va a Viña en los fines de semana, la avenida Perú está llena, incluso hay que ampliarla. Y otros bordes costeros también, el de Valdivia, como contábamos anteriormente. Entonces, y acá eso no ocurre. Entonces tú le quitas a la ciudad un espacio de encuentro social y yo creo que eso no debe ser. Lo que queríamos discutir entonces es quién toma las riendas del asunto. Yo creo que el alcalde de Valparaíso tiene un rol relevante que tomar en esta materia. O sea, y debiera tomarlo, aunque tenga pocas atribuciones, con un proyecto de ciudad, ¿te fijas? Si eso no existe, no hay nada que hacer, creo yo. O sea, la empresa portuaria va a seguir tomando sus directrices en función del TIR y el BAN que le genera este arriendo de terreno. Hay unas discusiones casi que son válidas por empresas inmobiliarias, muy legítimas, pero no por una empresa que... Pero hay ausencia del Estado también en síntesis, porque lo que vemos en el caso del borde de Valparaíso, tú alguna incidencia desde el punto de vista profesional, entiendo que tuviste en el tema de la canalización del estero, porque ahí también hay una ausencia de compromiso del Estado, porque uno debiese decir, el estero, que es esta especie como de columna vertebral de la ciudad, si estuviese recuperado, canalizado, con obra, y uno dice, ¿y quién tiene que estar ahí? Bueno, la primera responsabilidad es del Estado. Lógico. ¿Y qué hace el Estado frente a eso? Nada. Por ejemplo, en este caso que efectivamente nosotros nos tocó participar con una empresa canadiense que era un licitante, tuvo que hacerse por concesión. Tú recuperabas el estero, transformabas en parque. Margamar, ¿no? Margamar. Pero como era concesión tenías que meter edificios. Después eso se ajustó, los edificios se achicaron. Y como se achicaron los edificios, el aporte de la renta privada disminuyó y el proyecto, que era de espacio público, se cayó. Entonces, ¿qué tienes que hacer hoy día? Tienes que hacer un proyecto más simple, pero tienes que hacerlo ya. O sea, y como dices tú, el Estado, esa es su función. ¿Cuánta plata se está invirtiendo en otras cosas? Digamos? Ese proyecto cuesta $120 millones y tú lo puedes simplificar y puedes hacer un proyecto potente, testero, con parques, con paseos, con ciclovía, con agua limpia, por $80 millones.
El Transantiago reparte al año, solo en Santiago, 750 millones de dólares de subsidio y 750 en regiones, que se reparten muchas veces en el espejo, en proyectos que uno no sabe mucho el destino, porque a veces los core los chipean, como se dice, ¿cierto? Los dividen. Entonces uno dice, ¿por qué no tomar esos recursos? ¿O por qué no el Ministerio de Obras Públicas, espero yo en la cartera de concesiones o en la cartera de proyectos sectoriales, tenga un proyecto de inversión pública para el estero? Impacto. Pero, oye, son proyectos, el borde costero en Valparaíso, la canalización del estero en Viña del Mar, resolver esos problemas de buena manera tiene un efecto en la economía, en las relaciones culturales de la ciudad, en las relaciones sociales, en el dinamismo económico feroz. Y uno dice, ¿el Estado tiene que estar metido en 12 microproyectos o tiene que meterse en un proyecto grande? Yo creo que tiene que meterse en un proyecto grande, por ciudad, como dices tú, como se ha hecho históricamente, porque a veces uno olvida la historia de lo que hablamos de Valparaíso, esas canalizaciones, el caso de Viña del hotel O'Higgins, de la canalización. No, la gran obra nuestra, el Molo entre 1912 y 1930, por ejemplo, que es la única gran obra que el Estado ha hecho en esta ciudad y con patrimonios locales, pero esa obra hasta el día de hoy. Pero tú ves en Arica, en Antofagasta, las obras que direccionaron el crecimiento de la ciudad, que influyeron en su economía, en el bienestar de las personas, fueron obras públicas. Y si uno ve los casos de las ciudades exitosas del mundo, nómbrame cualquiera, yo te puedo decir cuáles fueron los proyectos públicos que se hicieron, que influyeron en que esa ciudad tuviera ese destino. Entonces, si eso desaparece... Está pasando lo contrario, porque aquí los proyectos públicos están destruyendo nuestra ciudad. O sea, no solo los proyectos públicos contribuyen a que las ciudades puedan tomar un auge. Acá el sector privado ha hecho inversiones importantes en Valparaíso. Valparaíso era un puerto, y esto, por favor, y probablemente no es para esta mesa, que lo saben mejor que yo, por cierto, pero para quienes nos escuchan, Valparaíso era puerto y siempre va a ser puerto, y eso no tengo la menor duda. Pero Valparaíso desde hace muy pocos años es una ciudad turística y por sobre todo es una ciudad universitaria. Hoy día en Valparaíso estudian más de 50.000 jóvenes, y eso no sale en ningún titular. Esos 50.000 jóvenes se comen un completo, esos 50.000 jóvenes viven en pensiones, esos 50.000 jóvenes bailan, esos 50.000 jóvenes sacan fotocopias y necesitan tener lugares de esparcimiento y recreación, y es una industria enorme que genera profesores, universidades, facultades, campus. Tú has visto cómo todas las universidades hemos estado desarrollando instituciones. Y eso como negocio es mucho mejor negocio que el negocio portuario. Yo no estoy en contra del negocio portuario, pero este nuevo Valparaíso en base a estos tres pilares se para muy bien. Entonces hemos sido los privados los que le hemos dado esta habilitación a Valparaíso de volver a habitarlo. Valparaíso ha vuelto a ser habitado después, pero no fue ni el Estado ni las autoridades. Pero lamentablemente, a pesar de esos esfuerzos que dices tú, no hay ningún caso del mundo que yo conozca al menos donde, y sin desconocer el aporte de los privados puedan hacer, que es muy valioso, donde una ciudad cambie su tendencia, despegue, se potencie a partir solamente de inversiones privadas. Porque en inversiones privadas tienen lógica de renta distinta. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú dices, bueno, el destino económico del paraíso, su reconfiguración económica, está en el turismo, está en los servicios. El borde costero tiene un rol central porque lo ha tenido en todas las ciudades del mundo que se han reconvertido a eso. Exactamente. En todas, digamos, desde Barcelona, Baltimore, Bilbao, el caso que te dije. Fíjate que en el malecón de Guayaquil, que es una obra notable en Ecuador, que tiene casi la mitad del ingreso per cápita de nosotros, ellos reconfiguraron su borde costero y es un lugar hoy día visitado por los habitantes y los turistas. Entonces, acá falta liderazgo, falta visión, recursos tenemos, ¿no? Un problema de recursos. Acá no me digan a mí que no hay plata, porque plata hay y se está destinando a otras cosas. Yo encuentro inconcebible que los ascensores no se hayan arreglado. Indignante. No sé cuál es el costo de arreglarlo, pero es caja chica, ¿ya? ¿Y por qué no se arreglan? Eso es pura falta de compromiso y falta de liderazgo de las autoridades locales y falta de compromiso de las autoridades nacionales que prometieron eso. El gobierno pasado prometió arreglar. Yo me acuerdo con el ministro Ginspeter, ex ministro Ginspeter, dijo: los ascensores se arreglan y a fines de este gobierno van a estar funcionando. Y hoy día no están funcionando. Eso es impresentable. Para mí es indignante porque es una obra menor. Y en la reconstrucción de los cerros, de los 7 cerros dañados, si este chip no cambia,
¿qué es lo que vamos a tener? Reposición de casa y punto. Y grandes planes y bonitos planes para guardar en el archivadero que ya Valparaíso tiene lleno con 3 pisos de planes. Hay que empezar a concretar los planes. Hay que empezar a concretar la obra. Esa fue la enseñanza de Medellín. Medellín tenía planes para juntar, igual que nosotros acá. Pero llegó un tipo y dijo, mira, es hora de hacer las cosas. De recobrar el rol del Estado, que es cambiar las tendencias. Que es llevar infraestructura de calidad a los barrios populares. ¿Se fija? Que es mejorar el centro histórico. Y lo hizo. Y por eso Medellín es conocido, porque lo hizo. Menos verso, pasar del dicho al hecho. Y recobrando el sector público. Pero yo te digo que si es que no hay una autoridad política que entienda esto, no va a pasar, no va a ocurrir. Y si nosotros vemos que eso no está ocurriendo, porque las autoridades políticas electas no lo están poniendo en agenda, porque tienen otras preocupaciones, no entiendo muy bien cuáles son cuando uno recorre la ciudad, pero supongamos que tienen esas preocupaciones, bueno, habrá que ver cómo se cambia de otra manera. Po. Yo creo que la fundación de usted, este programa de radio, tiene mucho que hacer en eso, de generar una discusión que vaya moviendo a las personas, para que las propias personas exijan a las autoridades que se preocupen de estos temas. Además ha sido recurrente también en el programa hablar lo que hemos señalado con Jorge, que es como la hora de la impopularidad, la hora de pararse y empezar a decir cosas que no son las cosas agradables, y provocar esas tendencias, esos cambios de tendencia, porque efectivamente estamos llenos de planes, de ideas, de programas, y los problemas están ahí a la vista, y hay que solucionarlos y hay recursos. Pero hay que solucionarlos ya, o sea, sí, el sentido de urgencia que se hablaba, que hoy día se ve, por ejemplo, en temas como la educación, con todas las discusiones que uno puede tener sobre la reforma. Bueno, ¿y por qué no se puede ese sentido de urgencia tener en el caso de Valparaíso con los ascensores? Claro. Ojo con el tema de la impopularidad, lo que está pasando en la reconstrucción, la gente volviendo a habitar, salió un reportaje, ¿cierto? Un informe de Sennagiomín, 200 y tantas viviendas en zonas de riesgo, otras 200, perdón, casi 500 viviendas en zonas de riesgo, ante el temor de sacar a las personas de ahí por la impopularidad que eso genera y pagar los costos políticos. Uno está diciendo, bueno, vamos a consolidar lo que existía antes, en el mismo cerro que se quemó el 2008, si no me equivoco, que fue el Cerro La Cruz, en el mismo lugar que se quemó. Y yo escucho autoridades que dicen que es culpa del viento, del clima, de la madre naturaleza. Por favor, o sea, un cerro se quema 2 veces por el mismo sector y no se hace ninguna de las obras que recomendaron los expertos. Eso no es la madre naturaleza. Eso es pura negligencia y falta de compromiso, y falta de compromiso con las personas, y falta de proyecto ciudad. Y si eso no se repara, nos va a pasar lo mismo a futuro. Entonces yo creo que esa es el llamado de atención que uno hace y que uno observa. Aún es para de ciudadanos, pero no perdemos la esperanza. Habemos un montón de gente, y yo creo que tú estás dentro de ese grupo, que queremos demasiado esta ciudad. Y no nos vamos a quedar tranquilos, vamos a seguir, como decía muy bien recién Gonzalo, no tenemos ningún problema en ser impopulares en temas en que tenemos convencimiento. Así que, Iván, muchas gracias. Iván Poduje, gran arquitecto urbanista destacado a nivel nacional, internacional, lo tenemos en Valparaíso, preocupado Valparaíso, traído por mi gran amigo, colega, co-conductor Gonzalo Cauli, y te dejamos invitado a la Fundación Piensa, anda a vernos, conoce a su equipo, intégrate cuando quiera. Yo encantado. El único requisito es que no hay política partidista metida adentro. Bueno, políticas muy públicas, bien. todas las que tú quieras, y sobre todo preocupación por la ciudad. Don Gonzalo. Muy bien, pues nos vamos ya. Sí, pues se nos acabó el tiempo, qué pena, se nos hace corto. Siempre, cada día las conversaciones son más cortas, o se hacen más cortas. Pero el espacio es importante y le agradezco la invitación a usted también, y la Fundación José Jorge, a la Fundación Piensa, y te voy a cobrar la palabra, porque yo estoy viniendo acá regularmente, tengo mi casa acá, así que nos estaremos viendo, espero. Ahí nos tomaremos un café con el señor Texido famoso ese. Gran valor, Texido. Que tengan todos muy buen día y muchas gracias. Nos vemos el próximo fin de semana y síganos en nuestro canal YouTube, nuestra página web, nuestro Twitter y todas esas cosas tan tecnológicas que permiten que usted no se pierda y pueda dar a conocer lo que escuchó en este programa. Muy buenos días.